Buenos días y bienvenidos al webinar en la Expo Alemania. Esta vez contamos con la empresa IFE con su tema optimización de costos energéticos y análisis de datos con inteligencia artificial a cargo del expositor Axel Mancilla, quien es el consultor energético de la empresa. Por favor, en caso de tener alguna pregunta, hacerlas dentro del chat que está en la plataforma y el expositor las responderá al final de este webinar. Comenzamos ahora. Bienvenidos. Listo. Listo. Empezamos con el webinar. Muchas gracias por la invitación y tengan todos ustedes unos muy buenos días en Sudamérica y muy buenas tardes en las partes de Europa, quizás buenas noches en Asia. Mi nombre, como ya lo dijo la señora Yacome, es Axel Mancilla. Yo soy originario de Perú, yo nací en Perú, pero me vine después de unos años a vivir y a trabajar acá a Alemania, a estudiar. Y lo que vamos a ver ahora en este webinar es el tema, la optimización de costos energéticos y análisis de datos con IA, que es la abreviatura para la inteligencia artificial. Me gustaría empezar con este webinar hablando un poco de nuestra empresa, hablando un poco, presentando nuestra empresa, mostrando qué es lo que hacemos y a qué clientes es lo que son a los que dedicamos nuestros servicios. Bueno, la empresa en sí se llama Ingenieurbüro für Energiewirtschaft, Dr. der Ingenieur Dirk Schramm GmbH, que traducido al español sería nada más que la Oficina de Ingenieros para la Economía Energética. Bueno, un poco acerca de la empresa y de mi persona. Como ya ven, yo soy consultor energético y desarrollador en dicha empresa. Y la empresa en sí fue fundada en el año 1993. Actualmente contamos con 35 trabajadores y bueno, ya un poco más, casi llegando a los 40 en realidad. Y contamos con tres diferentes sucursales en todo lo que es Alemania. Nosotros somos una empresa 100% alemana y estas tres sucursales están ubicadas en las ciudades de Steinbach-Hallenberg, Erfurt y Meiningen. Gracias a los servicios que otorgamos, estamos certificados bajo las normas DIN ISO 9001, así como las normas DIN ISO 14001. ¿Y cuáles son nuestras áreas de negocio? Es justamente lo que vamos a ver ahora. Nosotros asistimos y ofrecemos nuestros servicios regulatorios, comerciales y técnicos para empresas distribuidoras energéticas, así como para pequeñas y medianas empresas. ¿A qué me refiero con este sistema o con estos manejos regulatorios? Lo que pasa es que en Alemania, eh, todo, toda empresa distribuidora de energía está obligada a tener a tener sus redes de distribución a un óptimo, a tenerlas trabajando en un óptimo, en una calidad óptima. Y justamente para eso es muchas veces necesario eh, tener que hacer inversiones o tener que cambiar equipos, sistemas, máquinas y justamente eh, nosotros apoyamos en el cálculo, en el precálculo de qué equipos, qué máquinas y en qué momento tiene que realizarse esas inversiones. Y justamente hacemos este tipo de precálculos tanto en el área comercial como en el área técnica. Nosotros también ayudamos en la construcción y en el diseño de, de capacitaciones, así como también en la implementación de sistemas de energía. Por ejemplo, si es que si es que un cliente quisiese expandir el área de distribución energética, ya sea eh, energía térmica o puede ser también corriente eléctrica, nosotros podemos hacer unos cálculos y ver en qué áreas y en qué cantidades sería esa distribución o se daría esa distribución de la mejor manera.
En el campo de la eficiencia energética, que es justamente el área en la que yo estoy trabajando, nosotros brindamos servicios de consultoría y más concretamente, más específicamente, consultoría energética. Em, ¿A qué me refiero con esta energía o eficiencia energética? Lo que pasa es que en una pequeña o mediana empresa, o casi en todas las empresas, va a ser necesario el uso de corriente eléctrica para llevar a cabo distintos procesos, procesos de producción, procesos administrativos, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros intentamos hacer es siempre eh, ver y estar seguros de que la energía que va a ser consumida por el cliente o por esta empresa sea aprovechada lo mejor posible. No, uno nunca puede decir que se va a aprovechar al 100%, pero que sea aprovechada con la menor pérdida posible. Y para eso, nosotros procedemos de la siguiente manera. Nosotros hacemos primero un análisis situacional para determinar como el nombre lo dice, en qué situación se encuentra la empresa, dónde fluye la energía, en qué procesos son los que consumen la mayor cantidad de energía, etcétera. Después hacemos un soporte de implementación. Eso quiere decir que después de que hemos analizado el estado de la empresa y analizado cuáles son los mayores consumidores, empezamos a buscar alternativas. Empezamos a ver, a analizar qué otros componentes, con qué otros métodos puede llevarse a cabo el mismo proceso de producción o de servicios, siempre y cuando el consumo eléctrico o el consumo energético sea menor o sea mejor. Em, una vez que se ha definido qué máquina o qué proceso va a ser cambiado, va a ser mejorado, lo que hacemos es ayudar al cliente en lo que es el trámite de incentivos financieros por parte del Estado. En Alemania hay hay bastantes incentivos financieros que justamente ayudan a que las empresas ganen confianza y se atrevan a hacer este tipo de inversiones fuertes en eficiencia energética. Y obviamente para nosotros tener acceso a esa implementación, para nosotros tener acceso a esa financiación, es que necesitamos documentar absolutamente todo, ya sea el análisis situacional, como las mediciones eléctricas, las subvenciones, etcétera. Y al final, una vez que se ha implementado dicha mejora energética, lo que hacemos es llevar a cabo un control de éxito. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar constantemente monitoreando y viendo que los cálculos o los precálculos que se llevaron a cabo hace un tiempo atrás y después de la implementación de esa medida de eficiencia energética, nos van a llevar a una reducción del consumo eléctrico o energético, eh, y lo que conllevaría consigo a una eficiencia, un incremento de la eficiencia energética. Nosotros aquí, como se ve en la presentación, apoyamos también en el tema de subvenciones o impulsos financieros, en la financiación. Fue un tema que ya lo expliqué, es justamente con tantos incentivos financieros que que brinda el gobierno alemán y que me parece que en bastantes países de Sudamérica es un tema en el que o ya está siendo llevado a cabo o son temas en los que los gobiernos, los distintos gobiernos van a empezar a, a fomentar, a dar subvenciones. Lo que nosotros también ofrecemos como servicio son sistemas de manejos energéticos o los también llamados Energy Management Systems. Y um, una función o una característica esencial de estos sistemas de manejo energéticos es que tienen que basarse bajo la norma DIN ISO 50001. ¿Por qué? Porque es esta norma internacional la que nos permite, la que nos permite también
recibir financiaciones estatales. Pero ¿qué tiene que ver un tema con el otro? Es justamente, a eso es lo que voy, es justamente que nosotros necesitamos este sistema de manejo energético para llevar las auditorías, para llevar a cabo auditorías o para, por ejemplo, para hacer reportes mensuales, para recibir alertas de, de consumos excesivos de energía y muchas otras cosas. Exactamente. Y bueno, la elección de sistemas técnicos de manejo energético, en este tema hay muchos sistemas diferentes que nos pueden ayudar a completar esta tarea. Lo que nosotros analizamos es específicamente qué sistema se adaptaría mejor al cliente. Bueno, nosotros asistimos de momento a más de 33 pequeñas y medianas empresas en distintos sectores, por ejemplo, en las instalaciones públicas. Por ejemplo, tenemos clientes que vienen a ser centrales de distribución energética, o sea, son empresas que distribuyen la energía a toda una ciudad, a todo un pueblo. O nosotros también tenemos como clientes a universidades, instituciones de adiestramiento técnico, a teatros, etcétera. En lo que viene a ser industrias productivas, nosotros cooperamos o ayudamos a industrias de inyección termoplástica, así como industrias de la construcción de herramientas y maquinaria mecánica, y también a industrias de agricultura y producción de víveres. Ahora lo que les voy a presentar es un ejemplo del procedimiento en el servicio de asesoramiento. En este diagrama lo que podemos ver son los pasos, los distintos pasos a seguir en una consultoría energética. Lo que hacemos primero, y es lo que se puede apreciar en esta columna de aquí, esta columna azul, es que nosotros empezamos primero con una conversación con el cliente. Lo que hacemos primero es entender al cliente, entender sus procesos, conocer la empresa en sí, a dónde está fluyendo la energía, cuáles son los consumidores más fuertes, según informaciones generales que podamos recopilar por parte del cliente. Lo que después sucede es justamente la recolección de datos, la recolección de la data que vendría a ser esta línea naranja. Y para eso nosotros contamos con distintas técnicas de medición. La técnica que más predominamos, la técnica que más usamos vendría a ser el uso de sensores o el uso de sensores de Rogowski, que vendrían a ser pues sensores que nos permiten la medición de corriente sin obstrucciones o sin interrupciones en el proceso de producción. Y una vez que se ha recolectado toda la data, toda la información necesaria conforme a los consumos energéticos, lo que hacemos es empezar a analizar los datos, empezar a ver con distintos métodos, con distintas formas, cuáles son los consumos reales, cuáles son los consumidores reales, los consumidores que están funcionando de una manera ineficiente, así eh, como en el caso de, por ejemplo, si es que un consumidor presentase fallos, tener la información, la data, en qué momentos es que estos sistemas están fallando. Una vez que nosotros hemos analizado toda esa información, lo que procedemos a hacer es a hacer un reporte, a presentar unos reportes eh, de tal manera de que el cliente al final recibe solamente un reporte o eh, unos documentos en donde está especificado y claramente definido cuáles son sus potenciales de ahorro, de qué manera se podría reducir dichas cantidades de consumo energético, etcétera.
Y también, justamente olvidaba este tema, en estos reportes está incluido el tema de subvenciones o de incentivos financieros por parte del Estado. Eso quiere decir, nosotros comprobamos a la par de qué manera se podría recibir eh, la cantidad de dinero necesaria para llevar a cabo dichas inversiones o dichas mejoras energéticas. Y al final, lo que hacemos es una presentación de dicho reporte. Ahora lo que les voy a presentar o lo que podemos ver acá es simplemente un ejemplo de un cliente que al cual lo apoyamos ya desde hace bastantes años. Este cliente em, hace o produce piezas termoplásticas, ¿no? Con sistemas termoplásticos. Y este cliente, o bueno, las máquinas de este cliente usan para su producción aire comprimido. ¿Cuál es el problema? Que este sistema de aire comprimido no estaba funcionando en un estado óptimo, no estaba funcionando de la mejor manera, de tal manera de que el compresor está funcionando continuamente y está consumiendo energía innecesariamente. Em, a inicios o a mediados del año 2015 fue donde empezamos a trabajar en conjunto con este cliente y fue después de medio año de análisis de datos en donde nosotros pudimos ver o pudimos reconocer dicho problema del aire comprimido, del compresor de aire comprimido, y es que se llevó a cabo el cambio del compresor, pero también se llevaron a cabo unas mejoras en lo que concierne a reducción de pérdidas del aire comprimido. Quiere decir que en las tuberías, en los conductos de aire comprimido habían o huecos o habían pérdidas o se estaba perdiendo prácticamente la presión de aire y esos cambios y esos reemplazos se llevaron a cabo en tal punto y es así que se puede notar desde el punto en el que se llevó a cabo el reemplazo de los compresores y la reparación de fugas, que desde ese punto hay una reducción constante, continua en lo que viene a ser consumo eléctrico. Esta línea azul nos representa el consumo eléctrico de los compresores y es justamente lo que se puede reconocer aquí, que ha habido una reducción en el consumo eléctrico de los compresores. Para nosotros es importante también llevar una documentación, hacer reportes de cada cierto tiempo acerca de este ahorro energético y la información que nosotros necesitamos para realizar dichos reportes, la extraemos de este sistema de medición o de esta data que es la que estamos recolectando hasta el día de hoy. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de lo que viene a ser la optimización de costos vía una medida de ahorro energético. ¿Qué es lo que pasa? En el caso anterior, lo que vimos fue una medida de eficiencia energética, donde nosotros prácticamente analizamos el proceso y reemplazamos o tomamos medidas que nos llevasen a usar la energía de una mejor manera. Pero lo que vamos a ver ahora es el ahorro energético, o sea, cómo podemos reducir eh, nuestro consumo energético mediante otras maneras. Y lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, es nosotros llevamos unas mediciones en un cliente que estaba produciendo, si no me equivoco, eran piezas mecánicas. Y esas piezas mecánicas para su producción necesitaban en cierta parte de la producción una temperatura baja o necesitaban para el templado una temperatura baja. De tal manera que tenía que haber
tenía que haber un sistema de enfriamiento que esté constantemente trabajando, que esté otorgando una temperatura baja eh, todo el momento. Al momento de que la empresa fue creada, al momento de que la empresa fue diseñada, se dimensionaron, se calcularon dos sistemas de enfriamiento. Y resulta que esos dos sistemas de enfriamiento estaban funcionando paralelamente. El consumo eléctrico del primer sistema de enfriamiento, o bueno, perdón, de ambos sistemas de enfriamiento, vienen a ser la línea azul, la línea celeste o azul claro. Y nosotros, después de un tiempo de haber analizado, de haber hecho mediciones y de habernos dado cuenta de que no era necesario, de que ambos compresores, de que ambos sistemas de enfriamiento estén corriendo, estén funcionando paralelamente, fue que decidimos y fue que se decidió apagar uno de estos sistemas de enfriamiento de tal manera de que el consumo eléctrico fue reducido prácticamente hasta la mitad. Eso es un sistema, eso es una cuestión bien sencilla, no hay mucho que explicar, pero esa decisión se pudo tomar solamente una vez obtenida la data, obtenida las mediciones y haber hecho los precálculos necesarios para eso. Y en ambos sistemas, en ambas empresas, lo que hicimos fue llevar a cabo un sistema de monitoreo energético en donde nosotros podemos recibir toda la información en tiempo real y bueno, y el cliente la puede también tener o tener a la palma de la mano, en la palma de la mano, eh, dicha información, informaciones correspondientes a su medición. Entonces lo que se puede ver acá es que este cliente tiene dos sucursales, sucursal 1, sucursal 2 y su consumo eléctrico en tiempo real, así como distintas eh, informaciones conforme a su consumo histórico, consumo eléctrico histórico. Y acá un poco acerca del sistema o el concepto de la central de monitoreo, cómo es que funciona. Nosotros recolectamos la información, la enviamos a una base de datos. En esa base de datos los datos van a estar protegidos y nosotros hacemos el análisis de dichos datos en tiempo real de tal manera de que nosotros podemos hacer informes energéticos o avisar al cliente en caso de que haya alguna falla, alguna duda, algún problema en su proceso de producción o de que algún proceso esté funcionando eh, de una manera suboptimal. Sí, listo. Bueno, acá una foto, una imagen de esta central de monitoreo en la que todavía estamos trabajando para implementar distintos sistemas y otras funciones. Y ahora vamos al tema interesante. Nosotros vamos a ver ahora lo que es análisis de datos con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, o bueno, una empresa distribuidora muchas veces distribuye dicha energía a no solo 10 o 100, a veces hasta miles de clientes distintos que tienen un consumo elevado de energía. Y me permito cambiar la presentación o mostrarles otra folia. Y este es un diagrama en donde prácticamente nosotros podemos ver este tipo de información. O sea, eh, en Alemania se tiene una red eléctrica y esa red eléctrica está operada por distribuidores energéticos, pero esas redes eléctricas tienen distintos niveles y cada nivel tiene consumidores eléctricos y una cantidad enorme de consumidores eléctricos. Nosotros hablamos, como les digo, de no solo 100, sino a veces hasta miles de distintos consumidores energéticos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros necesitamos saber cuál de todos esos miles de consumidores eléctricos están teniendo fallas o están llevando sus procesos suboptimalmente.
Y es para eso que nosotros vamos a usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a ayudar a reconocer problemas en base a un stock de datos. No, lo que hacemos con ese stock de datos es reducirlo y calcular ciertos indicadores. Y en base a esos indicadores, nosotros lo que vamos a crear es una red neuronal artificial. La red neuronal artificial es uno de muchos algoritmos que existen en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, lo que hacemos es cargar estos indicadores en conjunto eh, con distintas informaciones, y lo que hace esta red neuronal es prácticamente eh, aprender ciertas relaciones entre los datos de entrada y los datos de salida. De de tal manera que una vez que se han aprendido todas estas relaciones, se guarda dicha configuración en un archivo de modelo IA o un archivo de inteligencia artificial. Obviamente se pueden optimizar dichas configuraciones y se puede eh, hacer distintas cosas con estas redes neuronales. Y lo que vemos acá es simplemente un diagrama de cómo estaría construido una red neuronal. Una red neuronal que tiene un sistema de entrada, que viene a ser en la parte izquierda, una capa de manejo, de cálculo de datos, y una entrada o capa de salida de datos. Entonces es lo que podemos ver en la parte de entrada o la matriz de entrada de datos y la matriz de salida de datos, que vendría a ser, que no vendría a ser otra cosa más que dichos indicadores o dichos coeficientes que calculamos en esta parte de acá, en este momento de aquí. Y la matriz de salida vendría a ser prácticamente la clasificación de estos sistemas en distintos grupos. Un grupo sería si es que se tienen problemas, si es que el cliente o los datos tienen problemas o no. Y lo mismo para otro tipo de sistema de clasificación que sería un poco más complejo. No quiero entrar mucho en detalles porque el tiempo es corto y me gustaría también dar un poco de espacio, un poco de tiempo a la ronda de preguntas. Y bueno, lo que podemos hacer también con inteligencia artificial es reconocer patrones y clasificarlos de acuerdo a si es que estos patrones están presentes o no en una línea de datos. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es la data de cierto cliente, perdón. Y este cliente presenta, por ejemplo, unos picos de consumo, y estos picos de consumo pueden ser esenciales para reducir el costo energético en el año que viene. Lo que también se puede reconocer en base a este tipo de imágenes es si es que el cliente ya tiene instalada unas celdas fotovoltaicas para su producción, para su propio consumo, así como si es que el cliente tuviese un consumo irregular en ciertas horas de la noche o en cualquier periodo del año, el consumo que también podría ser advertido, podría ser previsto si es que se lleva un análisis si es que se sigue llevando un análisis. Bueno, acá la arquitectura de tal red neuronal. Y acá tenemos unos ejemplos de clientes que han sido reconocidos o que han sido clasificados como problemáticos después de dicho sistema, de haber usado dicho sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un cliente que tenía un consumo relativamente constante, pero en tal fecha, el año 2019, a inicios o a finales del mes de septiembre, presentó un pico de consumo exacerbante o bastante alto, de tal manera que él va a tener que pagar por este pico de consumo el próximo año durante todo el año. Y eso le incrementa sus costos bastante. Igual en este caso, vemos que este cliente presenta un pico de consumo a inicios del mes de febrero
Y en este otro cliente lo mismo. Vemos que tenemos un cliente que tuvo a finales del mes 10 del mes de octubre, presentó un pico de consumo. Y este es otro tipo de análisis que hacemos con la inteligencia artificial, es el análisis estadístico, en la cual podemos nosotros recibir distintas alternativas o distintos clientes que tienen problemas de picos de consumo, que podrían tener incluso más picos de consumo que solo uno. Por ejemplo, acá vemos que solo tenemos un pico y acá tenemos más de uno. Bueno, más posibilidades de evaluación. Lo que podemos hacer es calcular el tamaño de celdas fotovoltaicas, así como el cálculo de baterías, del almacenamiento energético con baterías, así como el cálculo de potencial de descarga o carga en vehículos eléctricos para reducir estos picos. No sé si es que tuviesen alguna pregunta. Veo que el tiempo es un poco corto. Yo los invito en tal caso a que se den una vuelta por nuestro stand. Ahí tenemos toda la información, tenemos incluso esta presentación que tenemos en idioma alemán. Y si es que necesitase más datos conforme a estos análisis con inteligencia artificial, podemos explicarles más detenidamente.